Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles, que es... ¿cuánto? 2 de mayo del año 2018. Aquí estamos con Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano, compañeros, audiencia. Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están todos? ¿Estás con el café? Estoy con el café. ¿Terminando de despertarte? ¿Algo de eso? Bueno, hace rato que estoy despierto. Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo Y también Cristian, estoy con el cafecito. Y Cristian Mirza, bienvenido. Buen día, un gusto como siempre. Vamos al primer tema y lo planteo de manera muy breve para que después vayamos discutiendo. La pregunta es esta: ¿qué dejó para cada uno de ustedes la celebración en Uruguay ayer del Día Internacional de los Trabajadores? A ver, un minuto y poco para cada uno y después sigue el debate. Primero Teresa. Bueno, las cosas positivas. Sí estoy de acuerdo con que me parece que en este país todavía falta emparejar la carga impositiva. Me parece que está muy cargada por encima de los sectores medios y poco cargada por encima de los sectores altos y de las grandes empresas. Lo voy a decir claramente. Este gobierno implantó el IRPF, pero no modificó en absoluto todo lo que es la carga impositiva de ganancias para las empresas grandes. Entonces, a mí me parece que la carga sobre los sectores medios es mucho más alta que la carga sobre los sectores altos. Y estoy de acuerdo en eso con lo que planteó el PIT-CNT. Los no, me parece que yo eché de menos dos grandes ausentes. Uno, los empleos nuevos. Ni una palabra, o por lo menos yo no la escuché, sobre el tema de la necesidad de la reconversión y la capacitación para el nuevo mundo del empleo que se viene. Ni una palabra de eso. Ni una palabra de eso cuando es uno de los temas más complicados. Y también eché de menos una autocrítica sobre la productividad, sobre la eficacia, sobre la eficiencia. En este país las obras duran 2, 3 veces más que en los países vecinos. Cualquier cosa, desde un edificio hasta una carretera. Realmente eché de menos esos temas. Y, perdón, pero no puedo evitarlo, sobre el tema de género, muy lindo, muy bonito, muy lindas palabras, pero la directiva del PIT-CNT sigue siendo mayoritariamente masculina. Y sobre las empresas, y sobre este mismo tema, y en particular sobre la violencia de género, a mí me gustaría que las empresas empezaran a estudiar estudios serios que hay hechos por la cooperación alemana, por ejemplo, de cuál es el costo que tienen las empresas, no solo tener víctimas, sino tener violentos. Los violentos gastan en teléfono, en persecución con los vehículos de las empresas, gastan porque se capacitan y después marchan presos, etcétera, etcétera. Es un tema capaz que hay que para conversar más detenidamente, pero me parece que hay que mirar desde otros lentes y con nuevas perspectivas. Seguimos. A ver, vamos a lograr, a ver si hacemos todos el esfuerzo porque estas intervenciones iniciales sean breves. Dale, Guillermo. Fui breve. Yo creo que hubo de todo, realmente hubo de todo. Reclamos justos, temas importantes, muy importantes, ausentes. Teresa acaba de mencionar uno, que es el impacto de la denominada Cuarta Revolución Industrial. Tú acabaste de tener una entrevista recién muy interesante que está hablando del futuro y la transformación en el mundo del empleo. La entrevista a propósito del tambo robótico que implementó el INEA y sobre el cual está investigando cómo se aplica esa tecnología acá a Uruguay, ¿no? Entonces, si pensamos y lo trasladamos a todo el mundo del trabajo, es una realidad que no puede estar ausente en el día de hoy en todo lo que hace a formación profesional y demás, por lo tanto lo considero un tema importante, ausente, que no debería estar ausente. Después hay aspectos, por ejemplo, la caída del empleo, que es algo que se tendría que haber enfatizado más. A mí me llamó la atención una expresión de Marcelo Abdala, que propone reducir la jornada laboral sin bajar salarios. Reducir jornada laboral sin bajar salarios de manera proporcional es probablemente generar mayor desempleo, es decir, empezás a tener problemas. Por lo tanto, es plantear concretamente reducir jornada laboral y no bajar proporcionalmente el salario es un absurdo, ¿no? Después, bueno, depende de lo que pasa con la productividad, por ejemplo, ¿no? Depende de lo que pasa con la productividad y si efectivamente el impacto de la tecnología puede llevarnos a una realidad de futuro donde la productividad
lejos de bajar, aún con una carga, con la jornada laboral más chica, aumenta, entraríamos en otros temas complejos. Pero veamos lo que pasó con Finlandia ahora, que en este experimento que se mandó con respecto a la renta universal, decidió cancelarlo, por alguna causa decidió cancelarlo, ¿no? Sigamos con tus apuntes, no quiero interrumpirte. Tenemos también otros aspectos importantes que tienen que ver con que fueron bastante más equitativos en la manera de hablar de los temas, porque provocaron reacciones importantes al extremo que la ministra de Turismo, Kechichian, se levantó y se fue porque se sintió molesta, cosa que a mí me sorprende, porque en realidad si te vas a estar levantando y te vas a ir cuando dicen algo que no te gusta, no parece de recibo. Hay un tema importante que uno se pregunta cuál es la posición oficial de ella dice que hubo discursos como el de Andrade, con el que tuvo discrepancias, pero que debe reconocer que fue un discurso bien planteado, pensado, etcétera. Que parece que le molestó en especial el de Castelgrande. El de Castelgrande, el dirigente de UTE, ¿no? Ahí reaccionó mal ella, porque a mi juicio reaccionó mal porque se tendría que haber quedado igual. Después podrá hacer sus comentarios, pero se tendría que haber quedado. Ahora, también la pregunta que te queda es si Castelgrande estaba representando una posición oficial del PIT-CNT cuando en alguna de las, por ejemplo, en el tema de UPM, fue tremendamente crítico, sí. Y uno se queda con la impresión, bueno, pero ¿cuál es la posición del PIT-CNT? Porque se supone que si los tres eran los oradores designados por el PIT-CNT, los tres estaban representando a la central, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, seguimos, Cristian. 4 apuntes y eventualmente después hacemos una profundización. En primer lugar, precisamente respecto a la postura oficial. Yo creo que el acto demostró y puso de manifiesto la diversidad de enfoques, abordajes y opiniones al interior del movimiento obrero. La diversidad y los matices estuvieron presentes naturalmente. Yo escuché prácticamente los tres de punta a punta y está claro, está clarísimo. No hay una versión única y oficial de la central sindical. En segundo lugar, hay reclamos justos, por supuesto. Para ti entonces, la lectura que hay que hacer es que los tres discursos no son de una posición, no hay discurso unitario, que fueron representativos de distintas posiciones adentro de la central. Exactamente, no hay discurso unitario y me parece saludable además, es democrático, es hablar de la democracia interna en un movimiento obrero que también fue criticado por esa razón. En segundo lugar, reclamos justos, no voy a entrar a cada reclamo porque uno puede tener diferencias de matices incluso o importantes respecto a cada uno de esos reclamos, pero en general reclamos justos. En tercer lugar, fíjense que las críticas vienen desde la derecha y desde la izquierda. El micro acto que se realizó creo que en la Plaza Libertad, por parte en la explanada de la Intendencia. En la explanada de la Intendencia, muy duro, sí, habla de un radicalismo, a mí me parece que fuera de la historia, pero en fin, esa es una opinión muy personal. En todo caso, es una crítica desde la ultraizquierda, desde la izquierda al movimiento sindical. Sí, pero también hubo críticas desde la derecha, ¿no? Diciéndole, el PIT-CNT está prácticamente alineado absolutamente en todos sus términos al gobierno nacional. Y aquí voy al cuarto punto que me parece importante destacar. Este movimiento sindical no es un movimiento cooptado, a diferencia de otros movimientos sociales en América Latina. Yo los vengo estudiando hace años. Este movimiento sindical forma parte de la coalición distributiva que se consolidó y se emergió a partir del 2005 y tiene permanencia en esa coalición distributiva. Defiende obviamente sus derechos y sus intereses de la clase trabajadora. Pero de ninguna manera yo diría que es un movimiento absolutamente alineado, cooptado, y que opera en función del gobierno nacional. La última de estas primeras 4 intervenciones, Fernando. Sí, a mí me pareció un discurso antiguo, plagado de frases comunes que se vienen escuchando. Yo desde el primer acto del PIT-CNT que fui, allá por el año 84, en el Palacio Legislativo, me parece que seguimos con un discurso de confrontar clases sociales, algo perimido. Seguimos con el discurso antiimperialista. Digamos que ese discurso es el que une al PIT-CNT, al movimiento dirigente del PIT-CNT, con contradicciones naturalmente, porque está emparentado con un gobierno que también tiene esas mismas contradicciones. Por un lado, la crítica al capital, y por otro lado, la búsqueda incesante de inversores
nacionales o extranjeros, para que creen empleo. Pero sobre todo, además de antiguo, es un discurso sin esperanza, que no habló del futuro. Se queda en la reivindicación, no habla, como bien decía Guillermo, del trabajo que se viene. Es como que dijeras, paremos el mundo, solucionemos el presente, que el futuro espere, vamos a solucionar el hoy. Entonces no se habla de los nuevos empleos, que esa es la dificultad. No se le cae una idea al movimiento sindical. No se habla de capacitar al personal para reconvertirse para esta nueva época. No se habla de educación más que pidiendo recursos, cuando en realidad el hijo del obrero está condenado, si no se prepara, a tener empleos de baja calidad. Entonces, ¿qué derechos se está defendiendo? Seguimos criticando al capital, no hemos valorado el capital, la importancia que tiene, que sí lo ha hecho el gobierno con la promoción de inversiones, por ejemplo. Por eso, discurso antiguo, sin esperanza y sin ideas. Entonces, bueno, capaz que a partir de esto último que decía Fernando, le vuelvo a dar la palabra a Cristian, sí, que creo que tiene otra visión. Sí, claro que tengo otra visión, porque la crítica al capital es lógica, porque estamos hablando de la clase trabajadora. El conflicto central en nuestro Uruguay y en nuestra América Latina es un conflicto entre capital y trabajo. A ver, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque los trabajadores luchan por tener un ingreso cada vez mayor. Los empresarios pelean para tener tasas de rentabilidad y utilidad mayores. Allí hay conflicto de intereses, no siempre conciliables. En algún punto este conflicto es irreconciliable. ¿Te gustará o no te gustará la palabrita lucha de clases? Clases sociales hay, estratos sociales hay, diferencias sociales hay, y diferencias de ingresos y captación de la renta nacional hay. Lo que hay en juego es una lucha por los recursos, y lo que se ha demostrado ayer es eso. Creo que Fernando quiere volver. Tengo varios apuntes. Pero capaz que sí, tratamos este tema, pero nos gustaría ir para otros lados. ¿Por qué? Porque la mesa de ayer se centró mucho en esto de lucha de clases, sí o no, cooperación, sí o no. A ver, Guillermo. Sí, yo escuchando ayer puse un tuit donde decía: algunas afirmaciones y tipos de discursos generan y refuerzan estereotipos que condicionan actitudes y juicios de valor respecto a lo que los unos pueden esperar de los otros. Por ejemplo, fíjense esta frase, ¿no?, de Castelgrande: la campaña contra los sindicatos la van a pagar muy cara si piensan que el PIT-CNT se va a arrodillar. Esto también incluye a los medios, señaló Castelgrande. Nos van a tener que sacar con las patas para adelante si nos quieren dividir. En realidad, esa es una lógica de división que no contribuye realmente con el logro de las conquistas que buscan procurar, legítimas reclamos, y hay reclamos muy justos en los planteos, pero este tipo de estilo lo que está contribuyendo es con una división innecesaria que lejos de ir hacia buen puerto, termina por conducir hacia fracasos. A mí me parece que una visión binaria desde cualquier lado nunca es conveniente. En primer lugar, porque estamos en un país donde el 80 y pico % de las empresas son MIPYMES. Entonces, digo, los capitalistas que se llenan los bolsillos de plata son, en todo caso, los cuento con los dedos de la mano. Digo, no hay, ojalá hubiera más grandes empresas en Uruguay, pero no las hay. Entonces, y yo cuando hablaba de que me parecía muy bien esto de que graben más, sí coincido totalmente, incluso con algunos planteos hechos desde Pereira. No lo escuché en el acto de este planteo, lo escuché en una entrevista a Pereira y estoy de acuerdo. El planteo de que, bueno, de que ni siquiera, que no es lógico que se grabe de la misma forma o que se paguen los mismos salarios dentro de empresas grandes que de empresas chicas que de empresas medianas, porque obviamente los recursos son otros. Entonces, algo parecido pasa cuando la gente, después los empresarios se jubilan, ¿no? Digo, se jubila igual un empresario grande que un empresario chico, con la misma penalización, el señor que tenía el kiosco que el señor que tenía la empresa de 500 personas. Entonces, digo, es como... Es un poco, me parece que hay que hilar más fino, y sobre todo en el mundo de hoy. Entonces, si bien yo creo obviamente que existe un enfrentamiento de clases, sin duda lo hay, es visible y es claro, pero me parece que ese enfrentamiento o las contradicciones no son binarias en el mundo de hoy. Es un mundo mucho más complejo, donde hay, no sé, hay empresas que facturan 10 veces más
que empresas que tienen un montón de gente trabajando y es alguien desde su casa trabajando, creando software. Entonces digo, me parece que tenemos como que darnos cuenta que estamos en un mundo bastante más complejo que el de la época de la Revolución Industrial. Dice uno de nuestros oyentes, Oscar, ¿por qué no hablar de sinergia de clases en vez de lucha de clases que empantana a todos? Yo quería ir a ese punto. Claro. Nadie niega la existencia de clases, por favor, ¿no? Lo que yo expreso es que en el Uruguay particularmente, desde principios del siglo XX, existió una lucha incesante por armonizar esos intereses en tensión, que existen naturalmente. ¿Y cómo se logró eso? Se logró a propósito de, básicamente, las ideas del vallismo en el Uruguay. No solo del vallismo, también la ley Roslo de limitación de jornada de trabajo, en fin, que tiene su punto culminante en dos mojones para mí. Uno es el discurso de Baltasar Brum sobre la armonía de las clases sociales, y otro es el proyecto de Consejo de Salario que se aprueba bajo la administración de Amézaga, donde hay una clara visión de lo que debe ser la armonía entre el capital y el trabajo para lograr productividad. La importancia de los derechos de los trabajadores, que deben estar naturalmente en primer lugar, y la importancia de proteger el capital en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a atraerlo para que invierta para dar fuentes de trabajo. Y ese es el Uruguay tradicional que se quiso construir, y eso es como han prosperado las naciones desarrolladas del mundo. No con este discurso de la lucha de clases. No han ido a ningún lado, han sembrado miseria, dictaduras, crímenes, persecuciones. Han oprimido a buena parte de la humanidad durante mucho tiempo el discurso de la lucha de clases. Y si no maduramos eso, no entendimos nada. Ese es el tema. Es un discurso sesentista, viejo, vetusto, que a los jóvenes, estoy seguro, va a llegar un momento que les va a hartar porque no tiene esperanza ese discurso. Pero solo una anotación. Sí, claro, el vallismo tuvo mucho que ver. Bueno, yo no voy a hacer, no voy a dar información y que ya conocemos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? En la década en las primeras 2 décadas del siglo pasado, el movimiento anarquista y el movimiento del sindicalismo cristiano tuvo mucho que ver también en la confluencia con don Pepe Valle en las conquistas sociales. Porque muchas veces se dice sí, porque fue las ideas preclaras de don Pepe. Por supuesto que era un líder preclaro, en eso no cabe duda. Pero también hubo movilización social, protesta social, movilización sindical, y eso confluyó a la conquista de nuevos derechos. Entonces, decir que vamos a procurar la armonía es una suerte de pintar de rosa algo que no lo es. También hay mensajes que critican a Escriña, por ejemplo. Sí. Dicen, claro, Escriña, un discurso antiguo, tan antiguo como los problemas que plantea. Eleven la mira en la mesa también. Es que los problemas han cambiado. Después, Guillermo, pegando un pequeño giro a otro de los aspectos que tuvo presente, y que son frases infelices que seguramente no las piensan. En realidad estuvo mucho mejor la mujer que aclaró todo, Abigail Puig. Exacto. Por ejemplo, hay 2 frases infelices. Fernando Pereira dice, refiriéndose al asesinato del repartidor de Pocitos, dice algo que es: no matan a un ajeno, matan a un compañero nuestro, ¿no? Uno dice, ¿quién sería un ajeno, no? Es decir, en vez de pensar concretamente en matar a una persona, refiere de una manera que no corresponde. Después, Andrade, cuando habla del tema, termina hablando luego de las muertes por los incendios que se producen en las casas precarias y demás, mezclando los temas en algo que no debe hacerse, ¿no? Y Andrade fue a que al PIT-CNT le preocupan todos los muertos, todos los trabajadores muertos, ¿no? Empezó mencionando el caso de un dirigente sindical, ¿recuerdan? Asesinado a comienzos de año en Rivera, ¿no? En Rivera. En Rivera, perdón. En un episodio que en realidad no tuvo que ver con su condición de dirigente sindical. Recuerden que fue más bien un incidente de tránsito, ¿no? Un entredicho de tránsito. Pero bueno, murió un dirigente sindical del transporte.
Y después mencionó otras situaciones, ¿no? Mencionó, por ejemplo, no sé, personas que mueren en un asentamiento cuando se quema la casa porque usan un sistema de combustible no adecuado, etc. Las circunstancias los llevaban a tener que tocar este tema por el asesinato del delivery de Quincos, que fue el día anterior. Y hay como dos temas que los femicidios y dos temas que tenían que presentar, pero que fueron tocados de manera muy insuficiente desde mi perspectiva. Creo que incluso, por eso repito, Abigail Puig, ella sí trató de ampliarlo el tema cuando se expresó, diciendo concretamente, bueno, la muerte de todas las personas, es decir, y el tema de la inseguridad como un elemento preocupante. El tema de la violencia en general. El tema de la violencia. Varios dirigentes del PIT-CNT insistieron en eso, que la inquietud está en la violencia, en la presencia creciente de la violencia en la sociedad uruguaya, que se manifiesta de distintas formas, una de ellas los homicidios. Emiliano, ¿no? Justamente sobre este tema, ¿no? Es decir, yo creo que les duelen prendas también al PIT-CNT en este sentido, y no quiero autorreferenciarme, pero del discurso a la realidad hay un largo camino. En realidad el PIT-CNT en su dirigencia dicen que ahora lo van a solucionar en el próximo Congreso, pero tiene una dirigencia solamente masculina. Y yo voy a decir una perlita que me mandaron y que me parece que refleja un poco cuál es el problema que tenemos de cuando nosotros hablamos del tema cultural. Andrade, que yo no tengo ninguna duda que él piensa y cree que hay que solucionar el tema de la violencia de género. Sin embargo, en una entrevista ayer de mañana en un canal de televisión, refiriéndose a Paraguay, dijo: es como la jovencita bonita y ligera de cascos que todo el mundo le quiere ir encima. La pucha, si eso no es una forma de hablar machista, ¿qué es una forma de hablar machista? Entonces yo digo, ese es el cambio de cabeza que hay que hacer. Digo, yo lo lamento, pero la deja picando, la tira y digo, y uno, porque en realidad cuando no piensan, cuando no están en el discurso, y eso lo hace Andrade, lo hace el dirigente fulano, lo hace Mujica, lo hace Sanguinetti, lo hace todo el mundo, ¿no? La dejó picando para vos. La dejó picando para la feminista. Escúchame, yo no lo vi, me lo mandaron, obviamente. Alguien estaba atenta y me lo mandó. Pero de todos modos, digo, realmente a mí me parece que esos son los grandes cambios que tenemos que hacer, los cambios de cabeza, los cambios de forma de pensar. Cuando yo digo, siento como no hablaron de los nuevos empleos, de las nuevas necesidades de capacitación, no hicieron una autocrítica sobre la productividad. Vámonos a jorobar, ¿cuánto tardaron en terminar la Boulevard Artigas? Y sobre la calidad del gasto público. Es decir, perdón, yo no me quiero enganchar con ustedes dos porque yo no pienso igual que ustedes dos. Entonces, ¿quiénes son ellos dos? Ellos dos son Emiliano y Mirza. Todavía estoy yo. ¿Contra quién? Guillermo y Fernando. Con Guillermo y Fernando. Con Guillermo y Fernando. ¿Qué pasó con ellos? A pesar de que la gente del frente cree que yo pienso como ellos, yo no pienso como ellos. Y tengo una larga tradición de pensar desde la izquierda. Estás obligada a explicarte. Y sí, claro que estoy obligada a explicarme. Todos los días me tengo que explicar, porque como hay sectores que no aceptan las críticas. Bueno, pero ¿para dónde ibas? ¿Para dónde iba? Iba para el lado de que yo quiero un movimiento sindical y una izquierda mirando para el futuro. No desde el... Capaz que en eso, por eso me separé y dije, no quiere decir que piense exactamente igual que Fernando. Cuando digo mirando para el futuro, digo, entendiendo que hay cosas que se han hecho bien, pero hay cosas que no se están haciendo bien. Y entendiendo que lo que hay que hacer es tratar de pensar que el mundo cambió, que el mundo es distinto y que exige en muchos casos respuestas distintas. Y otro ausente, la inserción internacional. La inserción internacional. Tenemos TLC por el camino, tenemos toda una situación con el Mercosur, tenemos la decisión con Chile, ya firmada por el presidente de la República, que debe resolverse. Tenemos el TLC con la Unión Europea. Perdón, lo del TLC... Uno de los problemas graves es el tema de los medicamentos. Y si no los podemos pagar ahora, cuando tengamos los TLC, no sé si los vamos a poder pagar. Pero analicemos. Pero si quieres mirar para adelante, mira algo mucho más concreto. Tenemos la rendición de cuentas y Andrade dejó implícita una crítica a Astori a la próxima rendición de cuentas que tenemos ahora. ¿A qué parte del discurso de Andrade te referís? Y cuando se refería concretamente a la rendición de cuentas en el entendido concreto de que Astori plantea...
muchachos, Que el espacio fiscal no existe. Que lo que se cero. aumente de gasto Claro. tiene que estar financiado, Claro. que no hay espacio para nuevos incrementos. cosa que Este obviamente es un año muy Andrade está especial, planteando ¿no? que no está de acuerdo con eso, ¿no? Este es un año muy especial porque vamos a tener una negociación colectiva, quizá la mayor de la historia, que también explica un poco este discurso confrontativo, por lo menos yo quiero interpretarlo así. No, pero Andrade dejó claro decir, es un momento para una gran inversión de obra pública. Y Eso fue sabemos lo que todos que eso es francamente difícil con los recursos que se tienen y con el nivel de endeudamiento en el que ha incurrido el país. Pero esa postura del PIT-CNT es absolutamente lógico, esperable y es saludable, porque Es en un la rol. puja de intereses, reitero, cuando hay que repartir la torta, ¿quién gana? Gana el que tiene más fuerza, el que tiene más capacidad de presión y el que logra finalmente una parte o buena parte de sus objetivos. Y ahí está, esa es la democracia. ¿Y tú Así pensás- funciona la tú- democracia. ¿Tú pensás que el aumento de gasto público va a beneficiar a los trabajadores? No lo sé, pero es Bueno, yo sí lógico creo- que lo planteen. Es absolutamente Bueno, lógico que pero no planteen es su lógico visión. como que es un discurso prehecho, a eso voy. Ese es el tema. Además, muchos dirigentes del PIT-CNT son dirigentes importantísimos del partido de gobierno. Entonces, yo creo que hay una suerte de saludo a la bandera del discurso tradicional, una negación de lo moderno, una negación de la realidad yo creo que no es el así, gobierno, Fernando. que el gobierno en muchos casos ha asumido. Antes de pasar a otro tema, tengo muchos mensajes de los oyentes, afortunadamente, por lo visto la discusión interesa, moviliza, pero elijo este de Gonzalo, que hace una puntualización con respecto a Guillermo. Finlandia no canceló el ingreso básico universal. Guillermo repite que Finlandia decidió cancelar el ingreso básico porque no funcionó, no es así. Se terminó la etapa piloto y estaban esperando los resultados del estudio de impacto. Aclara Sí, este oyente. Es así, es así. No, justamente nosotros estamos en el marco del grupo interdisciplinario en la UDELAR, analizando todos los eventos y las peripecias de la renta básica como opción plausible, y estamos siguiendo muy de cerca precisamente el caso de Finlandia. No es el único en Europa. Quiero aclarar una cosa, yo considero que mirando con perspectiva hacia el futuro, con todo lo que el impacto de la tecnología y de las transformaciones en el mundo del empleo, este tema de la renta básica va a estar arriba de la mesa como Sí. un tema importante. Sí, sí. Ya volvemos a la mesa, ya volvemos. ¿Están para escribir cuentos de maestras o maestros? ¿Están? Está corriendo el plazo, No podemos. queda menos de 2 días. No podemos. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Yo ya propuse que los tertulianos tenemos que Yo escribir. tuve una gran Perdón, maestra, pero... hubo uno que se mandó, escribió y hasta ganó un premio, que fue Esteban Valenti. No me digas. Sí, encontró el vacío normativo. Yo creí que- no había ninguna prohibición. no había Yo creí que incompatibilidad. estábamos inhibidos. Pero hace ¿Y tiempo qué ya, tenemos que hacer? ¿Escribir cuánto? ¿Hasta cuánto? 1000 caracteres. Pero ahora me pide que haga todo el repaso. Hasta 1000 caracteres. ¿Y a qué casilla de correo? A cuentos@enperspectiva.net. ¿Y hasta cuándo? Hasta el viernes a las 7 de la mañana. Muy bien, muy bien. Muy bien, ya está todo. No, pero en serio, estaría divertido tener algún otro tertuliano Ah, pero- participante. Yo mandé uno, Tema libre. pero no piqué. ¿No? No. ¿Has mandado? Mandé uno hace Ah. mucho tiempo. Yo nunca mandé. Bueno, así no, que yo- Cuento de ya bicicleta, ¿te llegará. acordás? Ya llegará. Cierto. Cuento de bicicleta, mandé Sí. uno, pero con Vamos a rescatar seudónimo. aquel cuento. No, por la duda no. Esa fue la primera vez. En el, Sí, en el la primero de primera vez todos los- mandé. Después Bueno. Yo creí que estábamos Me llamé. inhibidos. No están inhibidos porque, Porque va con el seudónimos, jurado se claro. maneja solamente con los seudónimos. Claro. Está bien, Recién bien. después que toma su decisión se va Bárbaro, a averiguar de bárbaro. quién era ese Ya cuento con voy ese a- seudónimo. ya lo voy a Bueno, no hacer. importa, pero lo cierto es que maestras y maestros, ese es el tema y hay mucho para contar, ¿eh? Sí, Hay habrá. mucho para trabajar en estos días justamente de comienzo, entre comillas, del año lectivo.